amigos, hoy os vamos a hablar de algunos de nuestros peores momentos en China. Sí, ya sabéis que nosotros normalmente cuando hablamos de nuestras experiencias en este país tendemos a centrarnos en los aspectos positivos, en parte porque esta es una actitud muy importante dentro de la cultura china. Sin embargo, la verdad es que durante todos estos años en el gigante asiático hemos pasado más de un momento lamentable. Y como estos 2 días de fin de semana nos está haciendo un tiempo de mierda, hemos decidido contaros estas historias que probablemente algunos encontréis entretenidas. Sobre todo aquellos a los que os guste reíros de las desgracias ajenas, que seguro que hay unos cuantos entre vosotros. Por cierto, ha llegado ya el invierno a Shaoxing y entre la bajada de las temperaturas y con la lluvia que está cayendo nos estamos helando. Pero afortunadamente contamos con un arma secreta de los chinos que consiste en estas pegatinas de polvo de hierro que cuando entran en contacto con el aire generan calor. Yo me he puesto una en la tripa, que es muy importante para evitar los resfriados, y también llevo otra en la chepa. Y puede aguantar varias horas dando calor, lo cual nosotros vamos a agradecer un montón. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera de nuestras desventuras que me ocurrió a mí nada más llegar a China. Como sabréis los que nos lleváis siguiendo un tiempo, yo llegué aquí por primera vez en el año 2011 y lo hice como estudiante. Pero no era un estudiante de intercambio, los cuales suelen tener más ventajas a la hora de acomodarse, sino que me lo organicé todo más o menos por mi cuenta. Entonces mi universidad de destino era la Universidad de Wuhan, que es una ciudad, digamos que es la capital de la China central, y en aquellos momentos era un lugar en pleno desarrollo. Yo había comprado un billete de tren de 10 horas y en asiento duro desde Pekín a esta ciudad, y por el camino iba bastante asustado porque no sabía dónde iba a pasar la noche. No había reservado un hotel y en principio me iba a quedar a dormir en mi dormitorio de la universidad. Pero claro, el tren iba a llegar muy tarde, como a las 10 o 11 de la noche, y yo no tenía ni idea de a quién recurrir. Además, llegué un poco borracho a Wuhan porque durante el viaje en tren me senté con unos jóvenes chinos y la única forma de comunicación que teníamos era una caja de 20 cervezas que compraron ellos y que insistieron en compartir conmigo. Así que nada, cuando llegué tomé un taxi, le enseñé el mapa de la universidad porque yo no sabía decirle nada, y después de un rato por la carretera me empezó a llevar por una zona medio selvática que yo decía, madre mía, me están secuestrando. Pero no, resulta que era la Universidad de Wuhan, que es bastante famosa por sus parques y por tener toda una montaña dentro de su recinto. Nosotros no sabíamos dónde ir porque estaban todas las oficinas cerradas y de pronto vimos a un africano y dijimos, este tiene que ser un estudiante extranjero. Entonces nada, salí del taxi, fui corriendo donde él, le conté mi situación, alucinó bastante y luego dijo, venga, vamos a ver si te puedes quedar en algún sitio a dormir. Por cierto, tengo que decir que los estudiantes africanos, que hay bastantes de ellos en China, se portaron súper bien conmigo, me ayudaron un montón en mi primera etapa en la universidad. Total, que íbamos el estudiante africano y yo por la zona de dormitorios buscando al conserje para ver si me dejaban un lugar en el que caerme muerto, y mientras tanto, era septiembre, hacía todavía mucho calor, mucha humedad, se oía un ruido de pájaros, de insectos, que yo pensaba, bueno, en cualquier momento sale aquí el Vietcong. Y nada, después de despertar al conserje, que estaba de bastante mala leche, y negociar un poco con él, dijo, bueno, vamos a meterte en un piso compartido donde viven unos franceses. Y ahí es cuando dije, madre mía, Javier, ¿dónde te has metido? Porque aunque estaba bastante oscuro, mientras íbamos subiendo por las escaleras, se notaba que aquel edificio estaba en muy malas condiciones. Parecía que había salido de una guerra. Y de hecho, como ya os contamos en otra ocasión, luego esos edificios los derribaron. Y además eran bastante nuevos, no llevarían ni 2 décadas en pie. Cosas de la corrupción en este país y de la que también os hablamos recientemente, aunque por suerte las cosas están mejorando en ese aspecto. Total, llegamos al apartamento, llamamos a la puerta y nos recibe un chico francés en calzoncillos. El tío ya se había ido a dormir y mientras le explicábamos la situación, reaccionaba con una actitud de indiferencia total, como si le hubiesen machacado el espíritu a base de una infinidad de desgracias. Pues nada, me dejaron en sus manos y mientras me iba presentando el apartamento, yo notaba que me estaba entrando una ansiedad tremenda. La situación era en plan, el estudiante francés con una voz como de Coronel Kurt de Apocalipsis Now, medio loco, medio iluminado, diciendo,
Bueno, Javier, lo que ves aquí se supone que es una cocina, aunque no es una cocina. Y tenía toda la razón, porque ahí no había ni frigorífico, ni fuegos, lo único que había era una fregadera. Luego pasamos al baño y aparte de que la ducha y el retrete están juntos, algo muy habitual en China y que se moja todo cuando te duchas, aunque a esto te puedes acostumbrar y hasta le puedes sacar ventajas, todo estaba ennegrecido y hecho un desastre por la humedad y el moho, y además no te podías apoyar en el lavabo ni podías dejar nada pesado encima porque se caía al suelo, literalmente. Pero lo que realmente me desmoralizó e hizo que me acordase de mi mamá e incluso me entrasen ganas de llorar fue la habitación en la que se suponía que iba a pasar la noche. Porque aquello era como la escena de un secuestro de estos chungos llevados a cabo por un perturbado. O sea, la cama era prácticamente un colchón tirado en una esquina en el suelo. Por supuesto no había sábanas ni había nada. Y el único mueble que había era un escritorio que por su aspecto podía haber sido utilizado por el Marqués de Sade para escribir sus obras. Pues nada, me dejaron allí solo y yo iba notando un malestar, unos sudores fríos, que dije, bueno, necesito un poco de aire. Así que nada, voy a la ventana, la abro, saco la cabeza, empiezo a respirar, todo el ruido de los bichos y de los pájaros de fondo, y de pronto miro abajo a la cornisa y no sabéis la de mierda que había ahí. Basura de todo tipo, ropa interior, anticonceptivos... ¡buah! Y nada, me tuve que sentar, empecé a hacer ejercicios de respiración para intentar relajarme y recuerdo que aquella noche, cuando me eché a dormir encima de aquel colchón costroso, recogido como una bola y acordándome de mi camita en casa, fantaseé seriamente con hacer las maletas y largarme de allí corriendo. Y aunque luego el dormitorio que alquilé en la universidad no era mucho mejor que aquello, Lele se acuerda, ¿verdad? Sí. También hay que aclarar que aquello no es la situación general en las universidades de China. Yo luego he vivido y he visitado unas cuantas universidades y la verdad es que aquella fue la peor con diferencia. Supongo que en mi caso se mezclaron cosas que tienen que ver con el desarrollo, con la corrupción, pero no me gustaría que esta historia os desanime para venir a estudiar a China, ni mucho menos. Hoy en día las condiciones en la mayoría de los campus de este país son bastante buenas. Nuestra segunda desventura la vivimos juntos en 2012 y tiene que ver con la contaminación, porque aquellos años fueron muy malos. Sí, aunque en otras zonas del país ya venían sufriendo este problema, los años 2012 y 2013 para muchos chinos marcaron el momento en el que el problema de la contaminación se convirtió en un problema nacional. Y aunque la cosa ha mejorado bastante, en aquel entonces recuerdo que durante meses incluso a veces era difícil ver el color azul del cielo. Parecía que siempre había una neblina de contaminación de la que era imposible librarse. Pero recuerdo que una vez fue de espanto, porque eso, imaginaos, estábamos Lele y yo ya en nuestro apartamento en Wuhan, nos despertamos, voy yo al salón, abro la ventana y me encuentro a la ciudad sumida en una nube amarilla. Y yo dije, ¿pero esto qué es? O sea, parecía el fin del mundo, ¿verdad que sí, Lele? Sí, daba mucho miedo. Y nada, nos encerramos en casa, empezamos a buscar información porque aquello no era normal y había todo tipo de teorías. Unos compañeros alemanes me dijeron que había explotado una fábrica. Otros decían que era porque habían quemado hierbajos en el campo. Y también hubo otros que dijeron que era simplemente una acumulación de contaminación en la ciudad. Porque ya sabéis que a veces, dependiendo de cómo sople el viento, esto también puede ocurrir en tu ciudad, incluso aunque no sea una gran productora de contaminación. Por ejemplo, en aquellos años los japoneses y los coreanos se quejaban de las nubes de contaminación que les llegaban desde China. Y la verdad es que esto nos afectó mucho a los dos y también a todo el mundo en general en China, porque los niveles normales aquí llegaron a ser los equivalentes a una situación de emergencia en Europa. Luego, en 2013, cuando nos mudamos al noreste de China, también lo pasamos un poco mal, porque hay muchas fábricas, hace mucho frío y se usa mucho carbón. Sí, entonces yo me empecé a dar cuenta de que los días de más contaminación, si no me ponía una máscara, lo notaba en la garganta, notaba malestar y todo. Y de hecho hubo temporadas en las que Lele y yo nos planteamos seriamente salir del país para darle un descanso al cuerpo. Por eso en el año 2015, cuando abandonamos el noreste de China para pasar un año en España,
Por cierto, ese viaje lo hicimos en tren, algún día os podemos hablar de ello si queréis. Disfrutamos un montón de la calidad del aire en mi pueblo natal. Pero como hemos mencionado antes, ahora las cosas están mejorando en este aspecto y, por ejemplo, en la ciudad en la que vivimos ahora, en Shaoxing, pasamos buena parte del año con niveles de contaminación bastante bajos. Y, por ejemplo, en pueblos y aldeas como esta, como las que os solemos enseñar en nuestros vídeos, el aire se nota que está algo más limpio. Otro momento bastante malo para nosotros fue antes de casarnos, pero no porque tuviésemos problemas de pareja, sino por la burocracia. Sí, las personas que tienen un matrimonio como el nuestro saben muy bien que la parte de la burocracia, del papeleo, puede ser tremenda. Nosotros reservamos un plazo para los trámites de casi 2 meses y nos gastamos varios cientos de euros en ello. Y esto implicó pedir documentos de España, traducirlos con un notario, viajar a la provincia de Lele para casarnos allí, luego al consulado correspondiente de su provincia, que en nuestro caso era el de Pekín, casi en el otro lado del país, para obtener los documentos matrimoniales y el libro de familia español. Y luego, después de casarnos, cuando fuimos a España para pasar un año, también tuvimos que solicitar los documentos para Lele y no fue tarea fácil en absoluto. Entonces todo ese periodo fue como un nubarrón de marrones por el que tenemos que pasar sí o sí. Aunque yo espero que con el tiempo tanto las autoridades chinas como las de mi país se pongan de acuerdo para hacernos la vida un poquito más sencilla. Y de hecho la última historia de terror made in China que os vamos a contar hoy tiene que ver con las trabas burocráticas que me afectan a mí. Y que yo creo que pueden llegar a ser bastante más serias que las que afectan a Lele en España, por ejemplo. Esto nos ocurrió cuando nos mudamos de Chengdu, del suroeste de China, a Shaoxing, a la ciudad en la que vivimos ahora. Yo tuve algunos problemillas laborales en la universidad en la que trabajaba en Chengdu, quizás un día os podemos hablar de ello. Y nada, buscamos trabajo en otras zonas del país, me dieron una plaza para venir aquí. Y esto tiene tela, porque en China muchas veces los extranjeros, cuando queremos cambiar de trabajo y esto implica mudarse a otra zona, tenemos que hacer frente a una pesadilla burocrática. Por ejemplo, en mi caso, aunque yo no había salido de China desde que llegué a trabajar a Chengdu, me pidieron los antecedentes penales de España para moverme a otra provincia de China. Y al final, después de mucho insistir, conseguimos convencer a las autoridades policiales de aquí, de Shaoxing, de que yo no podía haber cometido ningún crimen en España porque no había estado allí. Pero este no es el problema que tuvimos, ¿eh? Esto es una pequeña tontería en comparación con lo que nos esperaba más tarde. Además, justo ese verano celebramos nuestra ceremonia de boda y habíamos planeado un viaje con 2 amigos de Javi. Eso es, nuestro plan era que después de la ceremonia de boda viajásemos todos juntos hacia el sur de China y luego Lele y yo nos separásemos para venir aquí al este y solicitar el permiso de residencia. Nosotros lo habíamos preparado todo al detalle, habíamos comprobado todos los requisitos 1000 veces, habíamos hecho un montón de llamadas telefónicas a las autoridades de aquí. Vamos, pensábamos que lo habíamos dejado todo bien atado y que nos podíamos relajar. Y cuando llegamos a Shaoxing y me hicieron las pruebas médicas, que nos las hacen todos los años para renovar el permiso de residencia, nos dijeron que yo había dado un positivo débil en anticuerpos de tuberculosis y por tanto no me podían renovar el visado. Como comprenderéis, nosotros nos llevamos las manos a la cabeza, pero salimos disparados al hospital a preguntar al doctor. Y este nos dijo que se trataba de una situación bastante común en China, que no tiene ninguna implicación legal, es decir, que no te pueden meter en cuarentena ni te pueden negar el visado por ello, y que se puede deber, como en mi caso, al hecho de que hayas sido vacunado de pequeño contra esta enfermedad. El doctor nos dijo que ahí no había ningún problema en absoluto, que yo no podía contagiar a nadie esta enfermedad y que la policía no debería ponernos pegas al respecto. Además, normalmente en China las pruebas para tuberculosis consisten en rayos X. Si en los rayos X no se ve que estás en una etapa contagiosa, no hay ningún problema. Pero en este hospital nos hacían otro tipo de prueba que no es habitual y como en el informe ponía que yo tenía un positivo débil, los agentes de policía no se la querían jugar al respecto. Porque claro, aunque en otro vídeo ya os explicamos que en China todavía hay bastante corrupción, las cosas se están poniendo cada vez más serias. Y si un agente de policía firma el visado
visado de un extranjero y luego se demuestra que este extranjero ha contagiado una enfermedad a otras personas, podría enfrentarse a problemas bastante serios. Nosotros insistimos a los policías que por favor se pusiesen en contacto con el hospital para que les explicasen la situación, porque yo me iba a quedar sin el derecho a trabajar. Nuestra única opción era que yo solicitase el visado familiar por estar casado con Lele, pero este visado no me da derecho a trabajar. Y de hecho, como no nos dieron ninguna solución, tuvimos que volver al pueblo de Lele, que está a más de 1000 kilómetros, e intentar solicitar el visado familiar, porque yo no quería volver a España. En primer lugar, porque es bastante caro, y en segundo lugar, porque tampoco tenía garantías de trabajo allí. Entonces, cuando estábamos a punto de solicitar el visado de matrimonio, que tampoco se hace en el mismo pueblo de Lele, hay que ir a otra ciudad para ello, pensamos, venga, vamos a hacer un último intento y volvemos a llamar a Shaoxing a ver si se apiadan de nosotros. Y la verdad es que jugamos de forma un poco más agresiva. Les dijimos, miren señores, nosotros entendemos que ustedes no se pueden arriesgar a darle el visado a una persona con una enfermedad contagiosa, pero nosotros les hemos demostrado con documentos médicos que no es esa la situación. Entonces, si ustedes no se quieren poner en contacto con el hospital para aclarar esta situación, nosotros vamos a tener que recurrir a la Embajada de España. ¿Y entonces qué ocurrió? Nos dijeron, bueno, esperen un momento que vamos a hablar con el jefe. Y a los 5 minutos nos llaman y nos dicen, venga, podéis venir a Shaoxing y os hacemos el visado. Claro, eso se dice muy fácil, pero para nosotros eso eran otros 1000 kilómetros de viaje y a toda prisa porque a mí el permiso de residencia se me caducaba justo entonces. O sea, nos podía ocurrir perfectamente que al llegar allí hubiese otro policía al cargo del asunto y nos dijese, no, que esto ya está caducado, a casa. Y claro, este asunto también tiene tela, porque yo ese positivo débil lo di sin salir de China. Es más, el año pasado en la universidad en la que trabajo, a un estudiante le detectaron una tuberculosis contagiosa y a unos cuantos estudiantes y profesores nos enviaron a hacernos pruebas. Afortunadamente al final todos dimos negativo, pero ¿y si un profesor hubiese dado positivo? ¿Qué pasa con él? ¿Le ponen en cuarentena? ¿Le echan de China? ¿Pierde su trabajo? Demasiadas preguntas que quizás se nos deberían aclarar. A ver, tampoco quiero que penséis ahora que China es un país tuberculoso, ¿vale? Esta es una enfermedad que podemos encontrar en cantidad de países en estado latente, digamos. Pero nunca viene mal tener en cuenta estos riesgos para que, por ejemplo, no nos pongamos a practicar mandarín con alguien que está venga a toser. Pero que esto no os desanime a venir, por favor, ¿vale? Yo en este aspecto creo que he tenido muy mala suerte. Se dieron una serie de circunstancias que yo, después de haber comentado con muchos otros extranjeros, no creo que sean habituales para nada. Es más, deberíais pensar que después de las calamidades que os hemos contado, si una persona como yo quiere seguir viviendo en este país, es porque algo positivo tendrá. Y no solo hablo del Lele, ¿eh? También hay otras cosas. De hecho, nuestra lucha, entre comillas, también tuvo un efecto positivo, porque a partir de ese año se cambió la forma en que ese hospital redactaba los informes médicos, lo cual también es un indicador de que la burocracia china es capaz de rectificar. O sea que en China, cuando las cosas no funcionan, también se pueden hacer cosas para mejorar la situación, aunque a veces se pagan con bastante esfuerzo y unos cuantos sustos. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima subida o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y nuestro noticiario semanal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, aunque en este vídeo os hemos hablado de muchos aspectos negativos de vivir en China, yo la mayor parte del tiempo que he pasado en China me he sentido como en casa, y esto se debe principalmente al trato que he recibido por parte de los chinos. Y ya sé que no se puede generalizar y que no es lo mismo esta realidad para una persona como yo, llegada de un país desarrollado y con el aspecto que tengo, que por ejemplo para el estudiante africano que he mencionado en la primera historia. Si queréis, un día podríamos intentar hacer un vídeo con personas de otros orígenes y con otras perspectivas. Pero en mi caso, para mí es muy difícil quejarme de mi situación en China. Y yo sé que hay youtubers que hacen justo lo contrario, que están todo el día quejándose de China y les va muy bien. Y esta es una situación bastante especial porque en YouTube no hay tantos canales dedicados a hablar mal de un país. Porque generalmente cuando alguien intenta hacer eso, lo que ocurre es que los internautas de ese país vienen y se cargan el canal. Igual esto de hablar mal sobre China funciona en YouTube porque aquí esta plataforma está bloqueada.
podría ser. Sí. Pero aunque a nosotros nos pudiese salir más rentable, no nos vamos a poner a hacer vídeos de ese tipo. Porque además el discurso anti-China es muy fácil de encontrar en los medios de comunicación occidentales y nosotros os queremos ofrecer un punto de vista diferente, una perspectiva alternativa sobre este país y esperamos que os resulte interesante. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima entrega. ¡Hasta pronto!